tal? Bienvenidos a su programa Hoy en el Derecho. Hola David, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, gracias. Aquí con nuestro invitado estrella del día de hoy. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Es el juez Juan Gonzaga, que es juez de ejecución y nos vienes a platicar sobre este tema. Pues perdón, ¿te puedo hablar de sí, tú como juez? Sí, sin problema. ¿Tú sabes el tema de ejecución de las penas? Bueno, aquí hay un tema. Volvemos a lo que hemos platicado en otros capítulos, ¿no? Los que son ya de algunos años para acá, los que somos, porque yo soy de esa generación, pues no había la especialización en materia judicial penal que hay ahora. Es decir, en materia federal, pues propiamente había un juez y ese hacía pues, casi propiamente todo, ¿no? Actualmente ahí me da gusto el que haya esa especialización y creo que sería muy interesante tanto para mí como para nuestros amigos el saber qué es y qué hace para empezar pues un juez de ejecución penal, ¿no? Y además, David, antes de que nos puedas compartir, después del sistema tradicional, como le llamaban, ¿no? Vienen unas reformas y es aquí donde puede entrar el tema de ejecución de penas y es a través de un juez especializado. ¿Y por qué no iniciamos con este antecedente, ¿no? ¿Cómo vino a cambiar el sistema penal acusatorio? Muchas gracias. De antemano, gracias por la invitación, David y Ana. Y muy contento de estar aquí en la barra nuevamente. Y en relación con la pregunta, sí voy a ser muy concreto, muy práctico. Como sabemos, existió una reforma en el 2008 en nuestro sistema de justicia que no únicamente abarcó etapas procesales, sino también la etapa de ejecución. Dentro de esta reforma, pues alcanzó desde luego al sistema penitenciario. Anteriormente, la cuestión de ejecución de penas la llevaba el Poder Ejecutivo a través de los órganos concentrados o las propias entidades federativas. Con esta reforma, ¿qué viene? Nace la figura del juez de ejecución penal. ¿Qué implica ello? Que es un juez a quien se le va a encargar que ejecute precisamente la vida en prisión relacionada con una determinación judicial de una persona que va a estar en esas condiciones privada de la libertad. Entonces, prácticamente esa es la función que va a tener este juzgador, este funcionario judicial, que desde luego, a diferencia del Poder Ejecutivo, ahora actualmente pues va a ser del Poder Judicial quien se va a encargar de la ejecución no nada más de las penas y medidas de seguridad, que tal vez toquemos el tema más adelante, sino también de lo que viene siendo la vida en prisión de una persona que está recluida. Para quienes nos están viendo, quizás a lo mejor vale la pena decir que este es distinto ya al proceso penal cuando inicia con la parte de la investigación, luego viene la etapa intermedia, luego viene el tema del juicio oral y a partir de ahí viene ya cuando tenemos una sentencia condenatoria, es cuando decía David, ¿no? Aquí en corte, ¿no? El que ejecuta, ¿no? Así es. Quien va a ejecutar este tema. ¿Cómo está regulado esto? En realidad es el clímax de la materia penal. Lo digo a lo mejor porque me gusta la materia, pero lo he comentado en otros foros. Digo, en juicio de amparo, cuando uno gana el amparo, cuando le conceden el amparo, lo complicado no es eso, lo complicado es que se lleve a cabo la ejecutoria, ¿no? En el amparo, igual en materia civil. Y en la materia penal es lo mismo. En la materia penal, desde luego, si es una sentencia condenatoria y viene una serie de penas que se impongan en la misma, pues estas tendrán que ser ejecutadas. Sin embargo, la ejecución penal no nada más es en ejecución de penas. La ejecución penal tiene que ver con la vida en prisión de una persona. Me explico. Una persona puede estar detenida siendo imputada o procesada, como te llaman ya, pero es imputada en estas etapas que mencionas ya. Sin que todavía no exista la sentencia. Así es, entonces puede estar sujeta a una medida cautelar y esta medida cautelar es de prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa. ¿Qué sucede? Se encuentra privada de la libertad y ¿qué va a pasar con esta persona cuando esté recluida? ¿Quién va a atender sus necesidades o lo que llamamos condiciones de internamiento? Pues tendría que ser un juez, ¿sí? Hay ahorita actualmente ciertas discrepancias entre algunos juzgadores porque consideran que debe ser un juez de control quien maneje o vigile esas condiciones de internamiento tratándose de una persona que está imputada, que está procesada, que todavía no hay sentencia. Pero cuando ya existe una sentencia, entonces ya tendría que ser el juez de ejecución el que vigile esas condiciones de internamiento. Entonces la ejecución penal la he dividido yo en dos partes. Una parte genérica, que vendría siendo la vida en prisión de una persona imputada y sentenciada,
y la ejecución de penas y medidas de seguridad, cuando ya existe una sentencia y la imposición de una serie de penas como tales. Entonces, ahí partimos y ahí hago esta diferencia, y desde luego tiene sus respectivos procedimientos la ejecución de penas y medidas de seguridad. Como bien decías, hablando de las etapas previas, la investigación, la etapa intermedia, juicio oral, ahí concluye. Viene un dictado de una sentencia e iniciamos la etapa de ejecución de penas y medidas de seguridad con diferentes procedimientos que establece una ley especial para la ejecución, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y vamos a encontrar, entre otros procedimientos, el procedimiento ordinario de ejecución de penas, el procedimiento de controversias administrativas, el procedimiento jurisdiccional, y en algunos casos ahí está un procedimiento para la calificación de traslados. Entonces, consideran que la etapa de ejecución de penas es una etapa independiente y autónoma porque tiene sus propias reglas con base en su propia legislación. Una pregunta, juez. Para nuestros amigos que nos ven, que no son abogados, ¿Okay? Podríamos decir nosotros que el juez de ejecución básicamente entra en escenario una vez que se terminó el proceso, ya fue condenada una persona a una pena, que en este caso la pena tendría que ser privativa de libertad, porque si fuera una pena pecuniaria no entraría el juez, y lo que el juez hace básicamente es regular todas aquellas situaciones, bueno, no regular, porque para eso está la norma, digamos, intervenir, así es, en todas aquellas situaciones que pueden suceder mientras esta persona está en prisión, cumpliendo la condena para la cual fue sentenciado. Es decir, lo que tendría que ver con la vida de la persona dentro del centro de reclusión, ¿es correcto? Es correcto. Ya hablando de ejecución de penas y medidas de seguridad, el juez de ejecución como tal es el garante, ¿sí? El que va a hacer que se respeten los derechos fundamentales de la persona que vive en reclusión, pero aquí ya con este nuevo paradigma ya no nada más es de esa persona que está en reclusión, sino de terceros. ¿A qué me refiero? Sus familiares, los visitantes, los defensores, organizaciones de derechos humanos pueden acudir ante un juez de ejecución, pueden decirle a un familiar, oye, juez de ejecución, a mi pariente que se encuentra recluido no le están dando alimentos, no le están dando el medicamento, o quiero solicitar un beneficio. ¿Ante quién acuden? Ante el juez de ejecución, si es que se está ejecutando posiblemente una pena, como bien señala David, una pena corporal, pero también hay otras penas que el juez de ejecución tiene que ejecutar y que es dentro de sus facultades que establece la propia normativa. Pues eso, ¿qué les parece si lo vemos en un corte? Pero antes de ello, me gustaría, ahorita bajo esa especialización del juez de ejecución, estamos hablando ya cuando existe una sentencia condenatoria. Y mencionaba pues que el tema de cuando están en una prisión preventiva le corresponde al juez de control. Sin embargo, yo creo que quien tiene la experiencia y quien tiene la expertise porque al final ya trata todos los temas relacionados a la privación, una sentencia condenatoria sería el juez de ejecución, ¿no? Y tiene esa sensibilidad en relación a lo que puede vivir un sentenciado. De manera muy concreta, creo que tanto un juez de control como un juez de ejecución, con esta nueva perspectiva del sistema acusatorio, tienen que ser garantes de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. El criterio de su servidor ha sido que, dependiendo esa determinación judicial de cuál emane, será un juez de ejecución o un juez de control. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Claro que sí. Estamos en Hoy en el Derecho. La Barra Mexicana del Colegio de Abogados se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa.
Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Y estamos de regreso en Hoy en el Derecho. No saben qué bien se puede platicar también tras cámaras, ¿no? Sí. Y vamos a retomar el tema en el que yo hacía la comparación entre el juez de control con el juez de ejecución cuando tenemos una prisión preventiva, ¿no? Y cuando ya tenemos al sentenciado. Y me gustaría que retomáramos para que todos podamos estar en el mismo... ¿Mismo canal? El mismo canal, Aquí exactamente. en el canal de la barra. El canal de la... Así es. Sí, la ley de ejecución habla de juez de control y de juez de ejecución. O sea, maneja las dos figuras. Existen diferentes criterios, no existe todavía una unificación en cuanto a quién debe de conocer de la vida en prisión o de las condiciones de una persona que está en prisión. Si el juez de control, cuando esta persona está sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva, o si el juez de ejecución. Todavía existe esas controversias, ¿no? Al final de cuentas, es un punto de vista muy particular que dependiendo si esta persona se encuentra recluida, sujeta a una medida cautelar que impuso un juez de control, desde mi perspectiva tendría que ser el juez de control quien conozca de las condiciones de internamiento, de su vida en prisión de esta persona. Pero si ya existe una sentencia donde vienen las penas impuestas, tendría que ser el juez de ejecución quien conozca de estas condiciones. Sin embargo, a final de cuentas, podemos concluir que sea un juez de control o sea un juez de ejecución, es un funcionario que depende o pertenece del Poder Judicial quien se tiene que hacer cargo de las condiciones de internamiento de la vida en prisión de esta persona que está sujeta ahí por una determinación judicial. Okay, ahora, un comentario, porque ya me percaté que metí la única pata que tengo. Yo hace rato comenté, bueno, el especialista aquí en penal, pues son ustedes dos. Pero yo decía de las penas pecuniarias. El juez de control sí interviene en las penas pecuniarias, no solamente en las penas corporales, entonces. El juez de ejecución. Perdóneme, el juez de ejecución. Así es. El juez de ejecución interviene también en las penas, pecuniarias, no nada más en las corporales. Así es. El juez de ejecución, ya en la etapa de ejecución de penas y medidas de seguridad, sí le corresponde a un juez de ejecución como tal. No olvidemos que en una sentencia, cuando es una sentencia condenatoria, pues existe la imposición de una serie de penas. Estas penas las vamos a encontrar en el Código Penal Federal, concretamente hablando a nivel federal, que van desde la pena privativa de libertad o pena corporal, la pena pecuniaria, que tiene que ver con la multa, sanción o con la reparación del daño, con otro tipo de penas accesorias como podría ser el decomiso, la inhabilitación para una persona, entre otras penas, ¿no? La misma amonestación que algunos la estiman como penas. Entonces, ya cuando existen estas penas, una de las facultades o competencias del juez de ejecución, ¿cuál es? Conforme al 25 de la Ley Nacional, ejecutar esas penas. Que esas penas no se hagan nugatorias, que precisamente todo eso que trabajó el fiscal para que una persona fuera condenada en un momento dado, y esas penas se ejecuten de una manera total, de una manera completa. De ahí que no nada más sea la pena privativa de libertad, sino también la pena pecuniaria, como podría ser la multa. Le comentaba fuera del aire a Diana que una multa, pues a lo mejor si la persona no la paga, ¿qué le dice el juez? Tienes 3 meses o hasta un año conforme al 159, si mal no recuerdo, de la ley de ejecución, para que pagues esa multa. Y si no la pagas, entonces iniciaremos un procedimiento económico coactivo ante la autoridad correspondiente. Y si no la pagas o si no se hace efectiva, pues establece la ley de ejecución que se creará o se generará un crédito fiscal, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a las penas pecuniarias relacionadas con la multa sanción. Sí, pero existen otras penas. Cómo nos llevó hasta el ya sí entramos a mi materia. Ahí ya tengo un PAI, entonces ahí la pregunta sería, que digo, no la vamos a hacer ahorita contestar, pero entonces me puedo recurrir ya a las instancias del derecho administrativo, precisamente para impugnación del PAI. Claro. Así es. ¿Cómo nos llevó ese tema claro. de la sanción pecuniaria hasta un tema administrativo, ¿no? Que está el tema penal? Claro, y desde luego está otra sanción pecuniaria, la reparación del daño, ¿no? La reparación del daño, como bien sabemos, ya conforme al 20 constitucional, apartado C, la víctima tiene ese derecho fundamental de ser resarcida en cuanto a ese daño ocasionado con motivo de la comisión de un delito. Entonces, la pena ya está fijada, la reparación del daño.
5,000, 10,000 pesos, no sé, dependiendo la cantidad que le haya establecido. Y ya el juez de ejecución se encargará de ejecutar esa reparación del daño, entre otras penas. Y ahí podríamos también platicar cómo vuelve al tema administrativo cuando la Secretaría de Hacienda te determina un crédito fiscal y te vas en la materia administrativa y luego sigues el caminito penal y entonces tienes una reparación del daño y entonces puedes tener dos montos que puedan reflejar. Sí. Y es una controversia en la que hoy no vamos a entrar, pero ya lo volveremos a invitar. Pero está muy interesante, claro. Muy interesante. Sí, estamos hablando ya de ejecución de plan, ¿no? De dos caminos distintos. Así es. Yo tengo una duda, que a lo mejor no es tan técnica, pero creo que es actual. En lo personal, ¿cómo ha sido este proceso con la pandemia? Creo que es un tema interesante. Hemos leído en medios estos temas de la preocupación de repente de la gente que se encuentra en un centro penitenciario por el tema del COVID, el tema del contagio, pero además el tema de los traslados para las audiencias, etcétera. ¿Cómo ha sido esta evolución para un juez, en este caso como usted, de antes de la pandemia, actualmente dentro del tema pandémico? Claro. Primer punto, uno de los grandes problemas que yo advierto en la ejecución es la sobrepoblación que existe en nuestros centros de reclusión, el hacinamiento. Segundo punto que he visto es la falta de atención médica. Existe un diagnóstico que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un diagnóstico penitenciario, y entre otras cosas advierte cuáles son las fallas de los centros de reclusión estatales, municipales, federales. Y en materia de salud, sí andamos mal, ¿no? No solamente por cuestiones del COVID, sino andamos mal por cuestiones de salud. De hecho, uno de los reclamos que se le hacen a los jueces de ejecución es precisamente el derecho fundamental previsto en el artículo 4 de la Constitución, que es el derecho a la salud, y que lo establece también el 18 constitucional. ¿Qué pasa ahorita con el COVID? Resulta que se tuvieron que tomar una serie de medidas. Como jueces de ejecución y como garante de estos derechos humanos, pues teníamos que patentizar o teníamos que proteger esta cuestión. Y empezamos a generar una serie de criterios, una serie de protocolos, también las autoridades administrativas. Algunos nos basamos en un protocolo que emitió la OMC, ¿sí?, en relación de cómo se tenía que atender este tipo de cuestiones. En lo particular, le solicité al director de algunos reclusorios donde yo tengo jurisdicción que me informara si había alguna persona contagiada y cuáles eran los protocolos que estaba llevando a cabo, ¿no? Y ya después de que teníamos esa información, pues resultaron 2 o 3 personas que sí estaban contagiadas y se ordenó que se aislaran. Pero desde luego ese aislamiento también teníamos que cuidar que no se vulneraran derechos fundamentales, porque vino otro problema, las visitas. Sí. ¿Sí? Los motines que se originaron en Italia, en Brasil, cuando vino la pandemia, que las autoridades cerraron o prohibieron las visitas y vinieron esos motines. Y aquí pues se trató de proteger esos aspectos. Y además qué difícil porque, como bien mencionan, ya teníamos un problema de salud. Y si ese problema de salud ahora agrégale una pandemia donde no estábamos preparados, el tema, los cuidados que requiere, ¿no? Si uno cuando tiene un enfermo en casa lo tienes que aislar en cuanto a sus cubiertos, sus platos, su ropa y todos los cuidados, me imagino que en un centro con mayor razón y debe estar muy complicado, ¿no? Debe estar muy complicado porque no se tiene, además, seguramente el presupuesto ni todo lo que pueda ayudar a que puedan salir adelante. Sí, temas muy interesantes estos temas. ¿Qué te parece si seguimos platicando en el siguiente segmento estos temas de ejecución penal que son muy interesantes? Con el juez que nos está dando una super plática. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Este es un mensaje de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos, con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca, y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa.
así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos: el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Estamos de regreso de Hoy en el Derecho. Qué bueno se ha puesto esto en las pláticas, porque además genera muchísimas preguntas de interés y que, como bien dice David, no se requiere ser abogado para saber esto que es práctico, ¿no? Y a mí me gustaría conocer qué otras figuras procesales conoce el juez de ejecución. En la charla me he referido mucho a las condiciones de internamiento. Sí. Sin embargo, existen otras figuras, puedo decir, de carácter jurídico, por decirlo así, que son, por ejemplo, los traslados, ¿sí? Que conoce un juez, beneficios preliberacionales, controversias que tienen que ver si se reduce o no la pena a una persona a través de cuando viene una modificación a la norma, ¿sí? Otro tipo de figuras sustitutivos, tratándose de personas que padecen de alguna enfermedad o que son adultos mayores. Entonces, ese tipo de cuestiones también las puede conocer un juez de ejecución, entre otras. Una pregunta para nuestros amigos que nos ven. ¿Cualquier persona puede acercarse al juez de ejecución y lo puede hacer de forma libre? Es decir, como bien lo decía aquí el juez, puede decir, oye, fíjate que mi familiar está pasando por esto. Puede ser, desde luego, la misma persona. Puede ser su abogado, puede ser cualquier tercero que tenga conocimiento, o hay un procedimiento especial. Esto lo comento porque pues este programa, la idea es que llegue a todos lados, y seguramente alguien que tiene un familiar, un conocido que a lo mejor está ahorita con un tema de cumplimiento de penas, le podría resultar de interés esa respuesta. Sí, claro, conforme a la ley nacional, y lo comentaba hace unos instantes, si bien es cierto, está dirigida a esa persona privada de la libertad, también podría estar dirigida a esos terceros, a los familiares, a los visitantes, a los defensores, porque no olvidemos que desafortunadamente al estar una persona privada de su libertad, pues encuadra en un grupo vulnerable procesalmente hablando, porque a lo mejor no tiene esa oportunidad de hacerle el conocimiento al juez, oye, estoy enfermo, oye, no recibo visitas. Entonces, ¿qué sucede ahí? El familiar, lo contempla la propia ley, puede acudir ya sea a la autoridad penitenciaria y decirle, oye, director del reclusorio, ¿por qué no estás atendiendo a mi familiar? Y ya le contestará el director del reclusorio con base en
las reglas que establece la ley, pero si es una respuesta que no le ajusta a sus intereses, ¿ante quién acuden? Ante el juez de ejecución. Tocando el tema de la pandemia, si se trata de una cuestión urgente, ¿qué podría hacer el familiar? Oye, juez de ejecución, fíjate que yo vengo directamente contigo sin necesidad de ir ante la autoridad penitenciaria para que tú, como garante de estos derechos fundamentales, pues me ayudes. ¿Lo puede hacer el juez de ejecución? Sí, sí lo puede hacer. Que existe una legitimación, por llamarlo así, es decir, que existe un interés, sí, porque puede venir Juanito diciendo que es familiar del interno y resulta que no es familiar, ¿no? Entonces ya dependerá ahí el criterio del juez que diga, pues justifícame que efectivamente eres familiar. Hemos encontrado algunos asuntos donde pues no nada más viene la esposa, sino también viene la novia, ¿no? Sí, suele pasar, claro, suele pasar, ¿no? y Entonces, las dos están legitimadas. Sí, claro. Y las dos quieren derecho de visita. Así es, Sí. viene el defensor, actualmente está la Cruz Roja Internacional, está muy compenetrada en el tema de ejecución. Hace tiempo hubo apenas un congreso con jueces de Latinoamérica donde la Cruz Roja Internacional estableció que cómo estábamos trabajando en estos temas de la pandemia. La propia Cruz Roja puede participar en este tipo de procedimientos ante un juez de ejecución. Entonces, atendiendo a la pregunta de David, sí. Podría ser entonces hasta un consulado en el caso de, sí, claro, de un extranjero que esté cumpliendo una pena, ¿no? Así es, de hecho, en la experiencia que he tenido, había consulados donde promovían algún beneficio a favor de su connacional. Oye, David, ya me gustaría comprometer al juez ahorita aquí en este bloque, como está tan interesante, que hagamos una segunda parte, ¿no? Porque sí, claro. Creo que mencionó varias figuras que me encantaría explorarlas, el tema de los beneficios, los traslados, y creo que esto ya es más práctico, que seguramente le estamos ya anticipando que va a haber una segunda parte, pero antes de ello me gustaría conocer un poquito del juez. Juan, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Cómo iniciaste? ¿Y qué requiere o qué sensibilidades debe tener? Porque al final somos seres humanos que no se trata nada más de tomar determinaciones, porque le va a afectar a la vida a quien está sentenciado y también a su familia. Así es. Entonces me gustaría conocer un poquito sobre Juan. Bueno, en realidad soy egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Yo trabajé en el Foro Común, también comentándolo con Diana, ahí en el Foro Común cuando yo era oficial, me dejaron mi área de ejecución y quién iba a pensar que la vida me iba a traer como juez de distrito de materia de ejecución. Y así es la vida, es una materia que me gusta mucho, creo en las segundas oportunidades, creo que una persona cuando está privada de la libertad está ahí porque estuvo en el momento menos indicado, o con las personas menos indicadas, porque no sabemos cuál es el trasfondo que lo llevó a cometer el delito. Entonces hay muchos aspectos. ¿Y si es que lo cometió? Y si es que lo cometió, claro, que son inocentes. Que son inocentes. ¿Sí? Pero bueno, yo ya me toca ejecutarlo, si se lo comentaba yo a los familiares muchas veces. Yo no determiné si el señor es culpable o inocente, me toca esto. Pero tocando el punto de cómo es el juez de ejecución, creo que el juez de ejecución, y en lo particular, debemos de ser personas sensibles a la realidad que se está viviendo. Desafortunadamente, y tocando el tema de los beneficios, uno de los requisitos es que exista la posibilidad de que una persona pueda trabajar. No hay esa posibilidad, ¿no? A nivel federal existe pocas oportunidades de trabajo, que lo tocaríamos si gustan después. O sea, ya acaba de aceptar. Sí, aceptó. Sí, claro, lo tocaremos después, sí, con mucho gusto. Gracias. Pero a final de cuentas, el juez tiene que ser sensible, el juez de ejecución. No podemos ser tan absolutistas, tenemos que ser, dice un magistrado en un libro, nuestro Nieves, tenemos que relativizar los principios. ¿A qué refiero? Tenemos que ser más flexibles, sobre todo porque ya en esta etapa de ejecución de penas, ya no estoy yo con un objetivo de saber si una persona es culpable o inocente, eso ya se ventiló. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Que se cumplan las penas, hablando de la etapa de ejecución de penas y medidas de seguridad. Entonces, sí podemos ser más flexibles como jueces de ejecución, es un criterio muy particular, desde luego, y pues esto me ha llevado, ¿no? Creo, me considero como una persona sensible, lo he expuesto en algunos foros, que si no eres sensible y objetivo en lo que se está viviendo en nuestro país, difícilmente podríamos resolver como jueces de ejecución, ¿sí? Tenemos que hacer a un lado formalismos. No me quiero meter mucho en tecnicismos por la gente, ¿no?, que nos puede estar viendo, pero
La ley establece un procedimiento de que uno tiene que acudir ante la autoridad carcelaria, pero si uno no acude ante esa autoridad, hay jueces de ejecución que no admiten esas solicitudes. Algunos jueces de ejecución pensamos diferente. ¿Cómo le puedo yo solicitar o cómo le puedo yo obligar a un familiar que agote un recurso si a veces los mismos abogados no los conocen? Sí. ¿Cómo le puedo decir yo, oiga, es que usted no agotó este recurso que está en la ley? Cuando lo digo con todo respeto, hay abogados que ni conocen la ley de ejecución. Y me ha tocado, lo digo con todo respeto, me ha tocado ver esa situación, pero creo que ahí es donde partimos de esta sensibilidad que debe tener el juez de ejecución como base fundamental para poder resolver sobre estas personas privadas de libertad. Una parte humana, que es la que es más importante, ¿no? Como bien dice el juez, él ya no le tocó decidir si la persona era culpable o no, él ya le toca, pues, con una condena, con una sentencia. Y la parte humana es fundamental en este caso. Una pregunta, ¿qué tanto también? Bueno, son dos. Una, ¿los jueces de ejecución van a los centros de reclusión? Y la segunda, ¿qué tanto a veces llegan a identificarse con ciertas problemáticas que suceden, como esta que platicábamos del COVID? ¿Y qué tanto puede de repente influir eso en la ejecución de la pena? Buscando siempre, obviamente, la garantía individual, ¿no? Proteger esa garantía individual de la persona que está siendo ejecutada en ese momento. En relación con la primera pregunta, no tendríamos por qué ir a los reclusorios. Tengo conocimiento que hay algunos jueces de ejecución que sí hacen estas visitas. Anteriormente, cuando yo trabajaba en Morelos, que era secretario, el Consejo de la Judicatura Federal sí obligaba a los jueces de procesos a acudir a los centros de reclusión para atender, pues, esas quejas de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, por cuestiones de seguridad se cancelaron esas visitas a prisión. Actualmente existen diferentes criterios. Hay algunos jueces de ejecución que dicen, yo no tengo por qué ir, eso le corresponde a la autoridad penitenciaria. Algunos otros que tal vez no tengan mucho trabajo, pues sí se presentan. Pero hay una realidad, David. Sí. O sea, hay un juez de ejecución, lo pongo como ejemplo, hay un juez de ejecución en el estado de Michoacán, en Morelia. Ahí está el juez de ejecución en esa ciudad. Y el Ceferezo está, creo que a 3 horas y media, 4 horas, sí, ¿no?, de distancia. Entonces difícilmente puede hacer su visita. No sé si me dé tiempo de contestar la otra. Lo que sí quisiera concluir es... ¿Se puede quedar pendiente para el siguiente programa que ya se comprometió? Aparte ya aceptó. Sí, claro. Entonces, todos nos hemos quedado picados con el tema. Agradecemos esa facilidad y esta tan ameno que nos está platicando, porque son temas muy complicados, y el poder también saber que existen jueces sensibles y que están muy comprometidos a cuál es la función, porque como bien nos decías, yo ya están sentenciados, pero ahora tengo que vigilar, cuidar y procurar que esta vida de sentenciado pues la pueda llevar de la mejor manera. Así es. ¿Qué les parece si hacemos una segunda parte? ¿No? Claro, Hoy en el derecho, y vamos a seguir, no te lo puedes perder, la siguiente semana vamos a platicar ya más profundamente en relación al tema de ejecución y casos prácticos. Así es. No dejes de vernos aquí en Hoy con el Derecho, con Diana Romo y David Merino. Gracias. Gracias, Juan. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, hemos concluido el programa académico del 17º Congreso Nacional de Abogados organizados por la Barra Mexicana en esta hermosa ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa. Este exitoso congreso fue posible gracias al arduo trabajo de muchas personas. Agradezco en primer lugar el decidido apoyo que nos dio el gobierno del Estado, quien amablemente nos ofreció esta cena. Este congreso fue muy exitoso gracias a la participación de todos. Juntos coadyuvamos a un mejor futuro de la abogacía, del Estado de Derecho con justicia y democracia y del desarrollo sostenible. Aprende uno más afuera, Careto, con todas las vivencias.
enhorabuena, bienvenidos y